Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Mi nombre es Cristian, soy profesor de matemática. Bueno, hoy tenemos una super clase. Hoy vamos a aprender sobre la primera medida de tendencia central, la media aritmética. Vamos a ver sus características, su definición y cómo se calcula. Así que prepárense porque se viene una muy linda clase. Preparen el mate y vamos a los números. Bueno, la media aritmética es una medida de tendencia central. ¿Por qué es una medida de tendencia central? Busca dar un valor que se encuentre en el centro del conjunto de datos. Bien, la media aritmética, ¿cómo se define? Vamos a leer la definición. Dice, sean x1, x2, xn, valores que asumen una variable aleatoria x en una muestra de tamaño n. Tenemos x1, x2, xn, x sub n valores en una muestra de tamaño n. Se llama media aritmética al valor que se obtiene, que se halla, y vamos a simbolizar así, x raya, decimos. ¿Cómo obtenemos? Sumando todos estos valores y dividiendo por el tamaño de la muestra. Otra expresión matemática podemos decir es la sumatoria de los x sub i con i variando desde 1 hasta n sobre n. Entonces, ¿qué es la media aritmética? Es lo que generalmente, vulgarmente conocemos como el promedio. ¿Cómo hallamos la media aritmética? Sumando todos los valores que tomó la variable, que asume la variable, y dividiendo por el total el tamaño de la muestra. Ahora bien, X raya simbolizamos si la información proviene de una muestra, o sea, si es un estadístico. Cuando la información proviene de una muestra decimos que es un estadístico y simbolizamos así. Y vamos a simbolizar a la media aritmética con la letra griega nu si la información proviene de una población, o sea que es un parámetro. Bueno, vamos a ver las propiedades de la media aritmética. En primer lugar, la suma de los desvíos con respecto de cada valor de la variable con respecto a la media aritmética siempre da 0, lo que se conoce como efecto compensador por hacer el promedio. En segundo lugar, siempre la media aritmética está entre el valor mínimo y el valor máximo de la variable. Otra característica, otra propiedad es que la unidad de medida de la media aritmética es la misma que la unidad de medida de la variable. Otra característica es que si la variable toma siempre el mismo valor, la media aritmética es el mismo valor. Y como última propiedad podríamos decir que la media aritmética es muy afectada, es muy sensible a valores atípicos o valores extremos. ¿Cuáles son valores atípicos? Aquellos que están muy alejados del conjunto de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supónganse que la variable x cuenta la cantidad de hijos por familia. La variable x cuenta la cantidad de hijos por familia. Se hizo una recopilación de datos y respondieron. Una familia respondió que tenía 2, 3, 2, 2 y 4 hijos. ¿Está? Entonces, ¿cuál va a ser la media aritmética para esta distribución de datos? Sumamos 2 más 3 más 2 más 2 más 4 y dividimos por el total. O sea, 5 más 2, 7, 9, 13. 13 sobre 5 datos. 13 dividido 5 que da 2,6. O sea, la interpretación es, en promedio, la cantidad de hijos por familia en una determinada ciudad es de 2,6 hijos. Pero ¿qué pasa si se le pregunta a una familia más? O sea, se toman todos los anteriores datos y una familia responde que tienen 11 hijos. 11 hijos. Bien, ¿cuál va a ser la nueva media? Y bueno, va a ser 13, toda esta suma 13 más 11, o sea 24, y se nos añade un dato más, por lo tanto se divide por 6. O sea que esto da 4. Si se toma a esta distribución de datos,
la cantidad de hijos por familia, en promedio podríamos decir que es de 4 hijos por familia. ¿Qué pasa? 11 es un valor extremo o un valor atípico. ¿Qué pasa? Está muy lejos del conjunto de datos. Fíjense, 2, 2, 2, 3 hijos, 4, y hay un valor extremo que es 11. ¿Qué hace ese valor extremo? Lleva hacia un lado o hacia el otro lado, en este caso hacia arriba, la cantidad, el promedio. Acá daba 2,6 hijos por familia. Con 11, la cantidad de hijos por familia quedó en 4. O sea, la media aritmética es sensible a valores extremos. Bueno, vamos al cálculo, cómo hallar la media aritmética. Entonces tenemos que distinguir 3 casos. Si los datos están sin organizar, si están organizados pero en frecuencia simple, o si pertenecen a una variable cuantitativa continua y por lo tanto se organiza en intervalos de frecuencia. Si los datos están sin organizar, se aplica la definición de la media aritmética. ¿Qué es esto? Se suman todos los valores de la variable y se divide por el tamaño de la muestra. La definición. Si están organizados en frecuencia simple, la media aritmética se calcula como el cociente entre la sumatoria, variando desde i igual a 1 hasta c, la cantidad de clases que tenemos, la sumatoria de los productos entre cada valor de la variable y su correspondiente frecuencia absoluta. ¿Ah? La sumatoria de estos productos sobre el tamaño de la muestra. Así se halla si tenemos los datos organizados en frecuencia simple. Vamos a ver un ejemplo. Seguimos con la variable que cuenta la cantidad de hijos por familia. Bueno, 0 hijos tiene 4 familias, 1 hijo tiene 5 familias, 2 hijos 9. El tamaño de la muestra es 20. Queremos hallar, la información ya está presentada mediante esta tabla, queremos hallar la media aritmética. ¿Qué dice? Tenemos que hacer la sumatoria, o sea que tenemos que sumar. ¿Qué tenemos que sumar? El producto entre cada valor de la variable y su correspondiente frecuencia. O sea, 0 por 4, su correspondiente frecuencia. Sumatoria, entonces sumamos más 1 por 5, más 2 por 9 y 3 por 2. Todo esto sobre el tamaño de la muestra, o sea, 20. O sea que esto va a dar 0 más 5 más 18 más 6 sobre 20. O sea que esto da 13, 23 más 6, 29 sobre 20. O sea, casi 1,5. 29 sobre 20, o sea, 1,45. ¿Cuál es la interpretación entonces? En promedio, la cantidad de hijos por familia es de 1,45 hijos. Bueno, ¿qué pasa si la información viene dada por una tabla de frecuencia que tiene intervalos de clase? ¿Cómo hallamos la media aritmética? Bueno, ¿cómo? Haciendo la media aritmética, haciendo el cociente entre la sumatoria con i variando de 1 hasta c, c la cantidad de intervalos de frecuencia, la sumatoria de los productos de la marca de clase de cada intervalo y su correspondiente frecuencia. Todo eso sobre el tamaño de la muestra. Vamos a ver el ejemplo. La variable x observa ahora el peso de 40 varones adultos. Ya está la tabla de frecuencia, fíjense los intervalos, son 7 intervalos con una amplitud de 10, semiabiertos o semicerrados, o sea, cerrado a izquierda, abierto a derecha, y tenemos la frecuencia absoluta. ¿Qué falta para aplicar la fórmula? Encontrar la marca de clase de cada intervalo. ¿Qué era la marca de clase? Un valor representativo de cada intervalo. ¿Cómo obtenemos el valor representativo? Bueno, haciendo la semisuma entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. O sea, sumamos el límite superior con el límite inferior y dividimos por 2. O sea, 40 más 50 dividido 2. La marca de clase del primer intervalo va a ser 45. 55, 65, 75,
85, 95 y la última marca de clase va a ser 105. Entonces, para hallar ahora cuál es la media aritmética para el peso de 40 varones adultos, ¿qué vamos a hacer? 45, la marca de clase del primer intervalo, por su correspondiente frecuencia. 45 por 3, más 55 por 5, más 65 por 9, más 75 por 12, más 85 por 5, más 95 por 4 y finalmente 105 por 2. Todo esto sobre el tamaño de la muestra, que es 40. Vamos a hacer ya todo junto, vamos a sumar los productos y luego vamos a dividir por 40. 45 por 3, 55 por 5, 65 por 9, 75 por 12, 85 por 5, 95 por 4 y 105 por 2. Esto da 2910 sobre 40, o sea 291 dividido 4, o sea 72,75. Entonces, ¿cuál será la interpretación? En promedio, el peso de 40 varones adultos, seguramente está medido en kilogramos, el peso de 40, en promedio, el peso de los 40 varones adultos es de 72,75 kilos. Queridos estudiantes, ¿qué tal? ¿Anduvo la clase? Espero que se haya entendido la definición, las principales características o propiedades de la media aritmética, como también así su cálculo. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse aquí abajo, tocando la campanita para que les avise enseguida cuando subimos un nuevo video. Les espero aquí para la próxima clase. Hasta entonces.